Listos. Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este su webcast. Como siempre, muchísimas gracias por estar participando, por estar dedicándole algunas horas de su día, algunas horas, algunas de las horas más productivas del día, que es la mañana, a estar con nosotros acá en estas eh, capacitaciones cortas, en estos cursos gratuitos cortos que hemos preparado para ustedes y que espero hayan venido siendo de provecho. El día de hoy acuérdense que en general nosotros los días viernes trabajamos los temas de econometría y estadística y el día de hoy vamos a trabajar un tema que es bien interesante y que digamos es como siempre, digamos la primera fase, la fase introductoria hacia elementos o hacia técnicas más avanzadas en el análisis estadístico y econométrico. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos, algunos elementos sobre regresores aleatorios y la estimación basada en momentos. Para este webcast es realmente, pues, sería importante que nosotros ya tengamos claro, pues, tengamos ya una buena idea, una buena aproximación a lo que son los métodos de regresión, ¿no? Los métodos de regresión y sus supuestos, ¿no es cierto? Sus supuestos, la implicación que tienen los supuestos, o mejor aún, más allá que la implicación de los supuestos, la invalidación del cumplimiento de los supuestos a la hora de hacer la regresión, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Como siempre, sí, al compartir pantalla. Como siempre, si ustedes tienen inquietudes, eh, requieren pues que les pase la presentación, no duden en contactarme vía chat y mientras vía email, perdón, y mientras estemos aquí en el webcast, pues por favor, pues todos los comentarios los pueden hacer vía chat, que me resulta más fácil de responder que por las preguntas y respuestas. Bueno, entonces procedamos aquí con lo siguiente. Bueno, cuando nosotros realizábamos nuestro modelo de regresión simple, múltiple, bajo el cumplimiento de supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Uno de los supuestos que teníamos era que las regresoras son fijas, ¿no es cierto? Las regresoras son fijas, es decir, las X, las variables independientes. Muchas veces, digamos, este supuesto de, de que las regresoras son fijas es aceptable, digamos, puede utilizarse en la medida que uno obtenga datos que provengan de experimentos controlados, datos que provengan de la experimentación, o en la medida que nuestros resultados, los resultados de regresión, estén, digamos, supeditados, estén condicionados a la muestra. Normalmente, digamos, quienes trabajamos en las ciencias sociales, quienes estamos, digamos, alejados, digamos, sobre todo pues, por imposibilidades, llamémoslos, operativas, de obtener resultados provenientes de la experimentación, normalmente pues la obtención de este tipo de información no será fácil, ¿no es cierto? No será fácil, entonces pareciera que muchas veces no es un supuesto no sé, bastante fácil de cumplir, ¿cierto? Bastante fácil de cumplir. Vuelvo y digo, en la medida que nosotros, digamos, condicionemos los resultados a la muestra, pues, digamos, puede trabajarse de manera adecuada con las regresoras como fijas. ¿Por qué nosotros también procuramos siempre trabajar con regresoras fijas? ¿Por qué, digamos, en nuestro método de mínimos cuadrados ordinarios procuramos regresoras fijas? Pues porque las matemáticas, digamos, de los mínimos cuadrados ordinarios, el álgebra, se vuelve mucho más fácil de realizar. Normalmente, digamos, estos son de esos argumentos que ya comienzan a verse desvirtuados, ¿sí? Por lo menos hoy en día, dado que cuando nosotros hacemos estimaciones, pues realmente nosotros ya nos desentendemos totalmente de las matemáticas detrás de las estimaciones, porque nosotros utilizamos software especializado, ¿no es cierto? Digamos, software especializado que pues se encarga de hacer todas esas manipulaciones algebraicas. Cuando nosotros tenemos variables, o si bien nuestras variables siendo aleatorias, siendo estocásticas,
permanecen independientes del término no observable, de la perturbación aleatoria, el error, como lo queramos llamar, las propiedades de los estimadores por mínimos cuadrados obtenidas a través de mínimos cuadrados ordinarios no cambian. Recordemos, y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación, que en últimas el supuesto más importante es el supuesto, digamos, en términos del orden que nosotros le dábamos a lo que veíamos en webcasts pasados, al supuesto número 4, ¿no es cierto? Al supuesto número 4, que es el que nos habla del error de la independencia que existe entre las regresoras o mi regresor de interés respecto a los términos presentes en el término no observable. Y básicamente veíamos que la importancia o el cumplimiento de este supuesto es fundamental en los ejercicios de regresión porque son los que nos van a garantizar el insesgamiento. Y en general, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, nuestro interés cuando hacemos modelos de regresión en general siempre va a estar, digamos, soportada sobre el cálculo del estimador, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa, normalmente cuando hacemos ejercicios relacionales, precisamente eso, poder establecer relaciones, poder establecer impactos, ojalá poder llegar a establecer causalidades, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando las regresoras son aleatorias y no son independientes del término no observable o no son independientes del error? Recordemos, lo acabo de decir, si las regresoras son aleatorias y son independientes, pues en general, digamos, el tratamiento que le podemos dar dentro del modelo es exactamente igual al de regresoras fijas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si siendo aleatorias no observamos independencia entre las regresoras y el término del error? Bueno, mi correo, por aquí me está preguntando sobre el correo es el siguiente, julian.melendez@software-shop.com. ¿Listos? julian.melendez@software-shop.com, ese es mi correo donde me pueden contactar para lo que ustedes consideren les pueda ser yo de utilidad. Bueno, ahí está, julian.melendez@software-shop.com. Bueno, volvamos acá. Entonces, ¿cuándo? O mejor aún, cuando yo hablo de cuando yo hablo de los estimadores, o cuando yo estimo estimadores, valga la redundancia, yo puedo observar, digamos, dos categorías de propiedades en los estimadores. Las propiedades de muestra pequeña y las propiedades de muestra grande. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de las propiedades de muestra pequeña de los estimadores de mínimos cuadrados, nosotros lo que estamos diciendo es que los estimadores son MELI independientemente del tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades que hacen que un estimador sea el mejor estimador lineal insesgado son independientes del tamaño de la muestra. Pueden ser 20, pueden ser 200, pueden ser 10.000 observaciones. ¿Sí? Incrementar el tamaño de la muestra no va a afectar las propiedades de los estimadores. Ahora, por otro lado, si las regresoras son aleatorias, pero al provenir de un muestreo aleatorio, es decir, un muestreo donde podemos garantizar que sean independientes e idénticamente distribuidas, no vamos a requerir cambios en los métodos de estimación. Bueno, entonces, aspecto número uno. ¿Qué pasa cuando las regresoras son aleatorias? Si las propiedades son de muestra pequeña, bueno, lo que acabo de mostrar. ¿Qué pasa si las regresoras son aleatorias y descansamos sobre las propiedades de muestra grande de los estimadores de mínimos cuadrados? Entonces, si se mantienen los supuestos de mínimos cuadrados, los estimadores, asintóticamente hablando, es decir, en escenarios donde asumo un incremento en el tamaño de la muestra, entonces podemos decir que son consistentes, que tienen distribución normal, y si la correlación entre las regresoras y el término no observable es distinto de cero, los estimadores son... aquí creo que me equivoqué.
Ah, no, no, perfecto, perfecto, aquí está bien. Si la correlación, es que veía inconsistencia, estoy acostumbrado a hablar de la consistencia, ¿no es cierto? Entonces, si la correlación entre las regresiones y el término observable es distinto a cero, los estimadores son inconsistentes. Recordemos que la consistencia es una propiedad de los estimadores que me indica que en la medida que incremento el tamaño de la muestra, los valores del estimador tienden a aproximarse al valor que yo esperaría observar dentro del parámetro poblacional, ¿cierto? De manera, digamos, de manera sencilla, la consistencia es una propiedad donde al incrementar el tamaño de la muestra, el insesgamiento se alcanza en los estimadores, ¿de acuerdo? Bueno, si ustedes observan, aquí hablamos de si la correlación entre las regresiones del término observable es distinto de cero. Estamos hablando del supuesto débil, porque en realidad el supuesto fuerte es que exista independencia, ¿no es cierto? Pregunta, si la correlación entre dos variables, en este caso, por ejemplo, entre una regresora y el error, ¿m? Es de cero, ¿nosotros podemos decir que las variables son independientes? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Entonces, supuesto débil, supuesto fuerte. Entonces, correlación. Si dos variables tienen correlación de cero, ¿yo puedo decir que esas variables son independientes? ¿Quién me ayuda? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué creen? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Edgar, ¿no es cierto? En realidad, si yo digo que dos variables tienen una correlación de cero, yo no puedo asegurar que exista independencia entre las dos variables, ¿no es cierto? Por una sencilla razón. Porque cuando nosotros hablamos de correlación, nosotros estamos hablando de asociación lineal, es decir, la correlación solo entiende relaciones lineales. O sea, yo puedo tener dos variables que tienen una relación cuadrática perfecta, por ejemplo, ¿sí? Una relación cuadrática perfecta, y la correlación que voy a observar para esas relaciones es de cero. ¿Sí? O sea, dos variables que son perfectamente dependientes, perfectamente relacionadas, pueden mostrar una correlación de cero, precisamente porque la correlación no entiende esa relación, dado que es una relación distinta a la lineal. ¿Listo? Ahora bien, si dos variables son independientes, ¿yo puedo asegurar que la correlación entre ellas es de cero? ¿Cómo la ven? Si dos variables son independientes, ¿yo puedo decir que la correlación es de cero? En ese caso, sí puedo asegurarlo, ¿cierto? Entonces, no es bidireccional esa comprobación, si lo queremos llamar así, ¿no es cierto? Correlación no implica independencia, correlación cero no implica independencia, independencia sí implica correlación cero. Bueno, entonces por eso es que nosotros hablamos que ese es el supuesto débil, ¿no es cierto? Que no exista correlación, ¿sí? Que no exista correlación, eso es lo que buscaríamos. Bueno, prosigamos. Nunca me cansaré de decirlo y realmente eso es lo que en cualquier, digamos, en cualquier libro, digamos, de análisis econométrico, en la literatura lo que ustedes siempre van a observar es que realmente el supuesto más importante es el que hace referencia entre las regresoras y el término no observable, ¿no es cierto? De ahí va a depender todo. Cuando la regresora o las regresoras, normalmente hablo de las regresoras porque normalmente uno centra su atención sobre una variable independiente, digamos, del impacto que tiene esta sobre la variable de estudio, la variable dependiente. En la medida que la regresora o las regresoras no son independientes del término del error, es decir, están correlacionadas con una o varias variables de las que se encuentran en el término no observable, nosotros ahora estamos hablando que esa es una variable endógena, ¿cierto? Una variable, una regresora que no es independiente de
alguna que está contenida dentro del término del error es una variable endógena. Lo contrario será exógena, ¿no es cierto? Entonces, endogeneidad, existe dependencia, exogeneidad, existe independencia entre las variables. ¿Cuáles son las situaciones que pueden generar endogeneidad en las regresoras de un modelo? Entonces, tres de las situaciones típicas que generan endogeneidad son el error de medida, el sesgo en las ecuaciones simultáneas y las variables omitidas. Nosotros reiteradamente hemos hecho bastante énfasis en la parte de las variables omitidas, ¿no es cierto? El error de medida, digamos, es una situación que típicamente se presenta cuando utilizo variables proxies inadecuadas. Error de medida en esencia significa que yo estoy midiendo de manera inapropiada, de manera no precisa, el fenómeno o el atributo que yo quiero asignarle a cada individuo dentro de la muestra. ¿Listos? Otro elemento es el sesgo en las ecuaciones simultáneas. Eso realmente, eso no lo, eso es, eso normalmente se ve con más detalle cuando uno ve modelos de ecuaciones simultáneas. Pero, por ejemplo, les puedo mencionar que ese es un tipo de situación que se presenta cuando trabajo modelos, digamos, que presentan endogeneidad. Por ejemplo, el típico modelo de oferta y demanda, ¿no es cierto? Oferta y demanda, tanto la oferta como la demanda están influenciadas por el precio y la cantidad. El precio depende de la cantidad y la cantidad depende del precio, ¿no es cierto? Entonces, si existe sesgo en ecuaciones simultáneas, se presenta endogeneidad y, por supuesto, las variables omitidas, como hemos dicho, pues lo que genera es también endogeneidad, ¿no es cierto? Variables que son importantes para la explicación de un fenómeno que se alejan de la regresora, pues quedan en el término del error y es muy probable que esa variable que determina o que es importante para determinar mi variable de estudio no sea independiente de las regresoras que tengo en el modelo. Bueno, entonces vemos que el problema de la endogeneidad resulta algo realmente serio a la hora de hacer modelos de regresión, ¿no es cierto? Porque me va a generar estimadores, como lo hemos dicho, sesgados, ¿sí? O en el caso que se presente, en el caso que hablemos de las propiedades de muestra grande, pues las propiedades asintóticas de los estimadores, estamos diciendo que lo que van a generar son estimadores inconsistentes. Existen, entonces, algunas técnicas de estimación donde yo puedo asistir mi modelo, donde yo puedo asistir una mejor o una más apropiada estimación de los coeficientes. Una de esas técnicas es la estimación basada en los métodos de momentos. Detrás de esto, pues ustedes entenderán, hay toda una matemática, hay toda, digamos, una parte demostrativa, donde, por ejemplo, se muestra que la estimación de los estimadores calculados a través del método de momentos brinda estimadores iguales a los de mínimos cuadrados ordinarios si se cumplen todos los supuestos del modelo lineal. Entonces, digamos, está toda esa parte demostrativa, pero pues digamos que esa no es la intención de este tipo de webs que nosotros presentamos. Entonces, hay libros bastante buenos que les pueden ayudar digamos, en la comprensión de las matemáticas del asunto, si ustedes así lo desean. Un libro bastante bueno para esto es el libro de Woolrich, Introducción a la Econometría. Otro libro que puede ser de bastante utilidad, y estoy hablando pues de libros que son relativamente fáciles de entender y de digerir, ¿no? El de Econometría, el de Gujarati. Hay otro libro que también es muy bueno que es Principios de Econometría de Carter. Estos tres libros, pues hay muchísimos más, pero estos tres libros, hay otro que es muy bueno, que es el libro creo que también se llama Introducción a la Econometría, que es el de Stock y Watson. Entonces ustedes pueden, eh, pueden digamos, integrarse un poco más de toda la parte matemática. Bueno, sí, no, no, en muchos sitios yo pongo normalmente la bibliografía, Edgar. En este también les voy a referenciar. Quienes quieran la presentación les referencio esa bibliografía que les acabo de mencionar para que la tengan presente. Bueno, listos. Entonces,
Si hay exogeneidad entre las regresoras, yo puedo utilizar el método basado en momentos y el método de mínimos cuadrados ordinarios indiferentemente. Si hay endogeneidad, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios no va a ser apropiada. Voy a llegar a estimadores sesgados. Entonces, algo a lo que puedo recurrir son las estimaciones por variables instrumentales o a los mínimos cuadrados bietápicos en el caso de regresiones múltiples. Estas estimaciones tendrán la ventaja de que van a ser consistentes, ¿sí? Van a ser consistentes, es decir, nos van a garantizar que en tamaños de muestras grandes, en la medida que el tamaño de la muestra converja a infinito, que ese, digamos, es como la definición de asintótico, ¿no es cierto? Cuando algo converge a infinito, de la medida que el tamaño de la muestra sea muy grande, los estimadores convergerán hacia el valor real esperado, es decir, convergen hacia el insesgamiento, pero no nos pueden garantizar que sean los más eficientes, contrario a lo que veíamos con mínimos cuadrados ordinarios. Con mínimos cuadrados ordinarios, una de las propiedades que nosotros obtenemos es que de todos los estimadores insesgados, vamos a obtener los más eficientes, acuérdense, los mejores. Cuando hablamos de los más eficientes son los que tienen la mínima varianza. Cuando hacemos una estimación por variables instrumentales, entonces estamos partiendo de que tenemos endogeneidad entre nuestras variables, y algo a lo que vamos a recurrir es a la utilización, o a la utilización, ¿sí? A la incorporación dentro de nuestro modelo de una variable z, ¿sí? De una variable adicional, que nosotros vamos a denominar variable instrumental, que debe cumplir las siguientes propiedades. Entonces, la primera de ellas es que z no tenga un efecto directo dentro de nuestra variable de estudio, es decir, nuestra variable dependiente, y que al mismo tiempo esta variable que no tiene efecto directo en y no haga parte de las regresoras, es decir, no esté del lado derecho de la ecuación, no esté junto con todo el set de variables, ¿no es cierto? Bueno. Por otro lado, lo que nosotros esperamos es que esta variable no esté correlacionada con el término del error, ¿no es cierto? Es decir, sea exógena. Y por otro lado, que esta variable z, esta instrumental, tenga algún tipo de correlación con la regresora de interés, es decir, con la variable independiente sobre la que estoy centrando el interés de mi estudio. Bajo estimación por variables instrumentales, los estimadores son consistentes si la variable instrumental es exógena. Sin embargo, y eso también, pues, digamos, hace parte de toda la demostración matemática que hay detrás de esta técnica, hay algo que ustedes habitualmente van a leer que es la obtención de instrumentos fuertes e instrumentos débiles. Y en general lo que ustedes van a observar es que uno siempre debe procurar la obtención o la utilización de instrumentos fuertes. Porque instrumentos débiles, ¿qué sería? ¿Qué sería un instrumento débil? Un instrumento que tiene falencias a la hora de cumplir las propiedades que observamos anteriormente, ¿no es cierto? Las tres propiedades que vimos anteriormente. En la medida que un instrumento tenga falencias en el cumplimiento de esas propiedades, es decir, en la medida que es un instrumento débil, lo que va a generar son estimaciones altamente ineficientes. Altamente ineficientes. Si generamos estimadores altamente ineficientes, lo que vamos a generar son estimadores poco confiables. Poco confiables en el sentido que al momento que hagamos las pruebas de hipótesis, pues no vamos a tener intervalos de confianza muy altos para poder determinar su validez. ¿No es cierto? Entonces, utilizar cualquier instrumento, pues no es una buena idea porque al final de cuentas nos puede llegar a tener, digamos, estimaciones que no tienen el sentido que necesitamos. Como siempre, digamos, escoger el mejor instrumento, ¿sí? Escoger el instrumento más apropiado para utilizar dentro de la regresión, pues provendrá de la habilidad que nosotros tenemos como analistas, como investigadores,
de acuerdo a la revisión bibliográfica que hayamos visto, de acuerdo al repaso de la teoría que hayamos hecho, de acuerdo a experiencias anteriores, es decir, a toda esa base contextual y teórica a la que podamos echarle mano para decidir qué es un buen instrumento. ¿Listo? Hay pruebas que me ayudan a validar, la conveniencia de un instrumento, la validez de un instrumento, pero en general recuerden que en el contexto de regresión, la teoría, el contexto, la experiencia siempre termina siendo el mejor rector para hacer buenos ejercicios de modelación. Bueno, ahí vamos. Es un poco denso, el tema. Acuérdense de todas maneras que la intención de este webcast es introducir algunas cosas, ¿no es cierto? Aquí por lo menos, si la noción nos queda clara, bueno, pues ya por lo menos tenemos ya sembrada la inquietud para buscarlo, digamos, para prepararlo nosotros, para estudiarlo por nuestros propios medios, o probablemente ya para poder acceder a un entrenamiento, digamos, un poco ya más desarrollado, un entrenamiento más profundo que nosotros podamos llegar a hacer sobre el tema. Bien. Bueno, miremos un poquitín entonces de lo que es la implementación. Bueno, vamos a ver, si ustedes quienes han venido siguiendo, digamos, todo este set de webcast a lo largo del año, han percibido que vamos en orden ascendente, ¿no es cierto? Orden ascendente en conocimientos, orden ascendente en exigencia de elementos para el análisis, para la modelación. Si bien todo esto que hacemos, vuelvo y digo, puede hacerse, bueno, podría hacerse perfectamente a papel y lápiz, ¿no es cierto? Tendría que ser yo muy hábil en las matemáticas, recordemos muy bien, digamos, toda el álgebra para la solución de estos modelos. ¿Sí? Por fortuna, digamos, hay herramientas informáticas que me evitan todo ese proceso. ¿Sí? Y en el caso, digamos, siempre yo partimos con trabajar cosas en Excel. Pues Excel, digamos, es un buen programa, muy flexible para hacer cosas, pero vamos viendo cómo en la medida que vamos avanzando se vuelve ineficiente trabajar en Excel. Entonces se resulta siendo más eficiente, apropiado trabajar con programas estadísticos especializados para este tipo de ejercicios. En este caso yo voy a utilizar Stata. ¿Listo? Vamos a trabajar Stata. A veces, digamos, cuando veamos más cosas de series de tiempo, trabajaremos un poco más con Ibius para ir combinando. ¿Sí? Pero en este caso resulta bastante conveniente trabajar con Stata. ¿Bueno? Entonces, independientemente del programa donde ustedes trabajen en Stata, en R, ¿sí? MATLAB, lo que puedan utilizar, ¿eh? Realmente acuérdense que los principios pues terminan siendo los mismos. Ya la otra cuestión es cuestión de facilidad de interacción con el programa. Entonces yo voy a abrir una base, hay una base que es típica, que se utiliza muchísimo en todos los ejemplos en todos los ejercicios de modelación. Es una base que se llama MROS, una base desarrollada por Ross por allá en los 70s, que eran unas encuestas a mujeres donde se les realizaban preguntas en torno a una cantidad de elementos y atributos relacionados con pertenecer o no pertenecer al mercado laboral, ¿no es cierto? Entonces habían estadísticas de salario, educación, de experiencia, de sitio donde se trabajaba, de ingresos familiares, etc, etc, etc. En esta base, digamos, de dicha base, yo voy a utilizar aquí un extracto. Entonces, tengo el salario, tengo la educación, tengo la experiencia, tengo la educación de la mamá de la mujer encuestada, ¿sí? Y tengo aquí algunas transformaciones, como es el salario, la transformación del salario, o sea, el logaritmo del salario, perdón, y el cuadrado de la experiencia. Los anteriores con el fin de brindar una mejor forma funcional a nuestro modelo. ¿Listos? Bueno, entonces veamos lo siguiente. Quienes tienen incluso las bases, por ejemplo, las bases de Woolrich o algo, podrían utilizar esta base de MROS.
TM-ROS y podrían hacer el ejercicio. Bueno. Entonces en esta base, vuelvo y digo, tengo aquí salarios. Estos atributos mejor son únicas y exclusivamente para mujeres que trabajan. Bueno, que trabajan. Aquí no están consideradas mujeres que no trabajan. Bueno, iniciemos por mirar, por ejemplo, es de nuestro interés, mirar cuál es el impacto de la educación sobre el salario. Entonces nosotros simplemente podemos hacer algo de este estilo, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer una regresión entre el salario y la educación. Voy a agrandar esto un poco para que sea mejor. Listo. Muy bien. Si quiero saber cuál es el impacto de la educación sobre el salario, pues hago una regresión entre salario y educación. ¿Y qué me dice? Bueno, ante un incremento en un año de escolaridad, el salario se incrementa en 49 centavos de dólar. Hasta ahí la cuestión va bien, ¿no es cierto? ¿Qué es eso que acabo de hacer? Una estimación por mínimos cuadrados generalizados, mínimos cuadrados bietápicos, estimación por momentos. ¿Qué acabo de hacer? Mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Una regresión lineal básica y sencilla. Bueno, ¿qué me impide? O mejor aún, ustedes observan, ustedes, si en cabeza ustedes tuvieran la decisión de de utilizar este estimador, de utilizar esta cifra para tomar una decisión de política, por ejemplo, en torno a promover o no la educación en sus países, ¿sí? ¿Confiarían o no en este estimador que me está indicando, en este valor que me está indicando, existe entre la relación entre la educación y el salario? Este puede ser un buen estimador, es decir, si yo miro cuál es el impacto de la educación sobre el salario en una población, ¿será que yo esperaría que se pareciera a este valor, punto 49? Yo esperaría que este valor fuera muy cercano al que esperaría observar en la población, ¿sí o no? ¿Qué creen? Sí, sí, porque sí, si no, ¿por qué no? ¿Ustedes creen que este es un buen resultado? ¿Este sería un resultado confiable para concluir, para tomar decisiones? Estoy seguro que ustedes tienen la respuesta, se los garantizo. Y muchos y la mayoría de ustedes estarán pensando que definitivamente no, ¿no es cierto? Definitivamente no, porque, bueno, obviamente no hemos probado los supuestos del error, pero independientemente de eso, hay varias cosas que incomodan. Tal vez la principal es que estoy diciendo que el salario depende única y exclusivamente de la educación. ¿Y será que el salario depende única y exclusivamente de la educación o dependerá de más factores? Seguramente depende de más factores, ¿no es cierto? Dependerá de si de la experiencia, de mi inteligencia, de la empresa en que trabajo, en el país donde trabajo, de mi estado civil, de mi género, de mi raza. Pueden haber 10.000 cosas que lo afectan, ¿no es cierto? Entonces seguramente este estimador es un estimador sesgado, inconsistente. Adicionalmente a todo lo que falta, probablemente la forma funcional como está expresada la relación entre esta y las regresoras no sea la más apropiada, ¿no es cierto? Vean, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría hacer lo siguiente. ¿Cómo digamos, uno puede de alguna manera hacerse una idea de si vamos por buen camino en torno a cuestiones de endogeneidad, o mejor, en torno a cuestiones de exogeneidad con este parámetro? Yo puedo mirar los residuos del modelo, ¿sí? Y podría, por ejemplo, mirar la relación que existe entre los residuos y mi regresor. En general, siempre que uno mire alguna expresión gráfica de los residuos, uno que esperaría observar con los residuos.
que observen algún tipo de comportamiento, algún tipo de patrón comportamental. O que sean totalmente aleatorios. Si ustedes ven, probablemente, esto no exhibe, digamos, esto no pareciera que no exhibe un comportamiento aleatorio, ¿no es cierto? Pareciera que hay algún tipo, digamos, de patrón ahí implícito detrás de eso. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, probablemente tocaría revisarlo, pero con toda seguridad, los residuos no van a ser homocedásticos. Seguramente si hacemos una prueba de heterocedasticidad nos va a decir que son heterocedásticos. La varianza no es constante, cambia en el tiempo. Bueno, en el tiempo no, perdón, ahí cometí un error grave, no cambia en el tiempo, cambia entre los individuos, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la medida que nosotros observemos eso, lo que vamos a generar, entonces, es que si mi modelo es, digamos, si mi modelo poblacional, voy a poner aquí unos puntos, ¿sí? Si mi modelo poblacional es este, digamos, ¿sí? Probablemente lo que estoy diciendo es que, no sé, podría estar sobreestimando, subestimando ese efecto, diciendo que el modelo es este. Este es el real, este es el modelo estimado. Acuérdense, en algún momento veíamos hacia dónde se dirige el sesgo es de un coeficiente, y eso dependerá de la relación que tiene la variable omitida con la variable de estudio, y dependerá de la correlación que tiene la variable omitida con la regresora, ¿cierto? Entonces, si conozco así esas dos relaciones, la relación del salario con la omitida y la relación de la educación con la omitida, podré establecer si este parámetro está sobreestimando o subestimando el efecto. ¿Listos? Bueno. Entonces yo podría establecer un poco, podría hacer un modelo, llamémoslo así, un poco más robusto, digamos, más cercano a la población. Por ejemplo, yo podría decir, voy a hacer la regresión del logaritmo del salario en función de la educación, la experiencia y la experiencia al cuadrado, reconociendo que probablemente una forma funcional cuadrática de la experiencia sea mejor. Si ustedes observan, digamos, todos los parámetros son estadísticamente significativos, en la práctica están bien. Entonces, probablemente, ¿sí? Probablemente la regresión vaya por buen camino, ¿no es cierto? Probablemente vaya por buen camino. Ahora el punto está, ¿será, ¿sí?, que educación es una variable exógena? ¿Será que educación es una variable exógena? ¿Qué? Pregunta importante, para repasar un poco el concepto de exogeneidad. ¿El salario solo estará determinado por la educación y la experiencia? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que si nosotros vamos a hacer un modelo para explicar el salario, la relación, algo que me determine el salario, ¿será que yo puedo decir que el salario solo depende de la educación y la experiencia? Redoblantes, a la espera de la respuesta. Bueno, probablemente no, ¿no es cierto? Probablemente no. Seguramente el salario depende de muchísimas más cosas. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Podría ser que el salario, ¿sí?, dependa del nivel socioeconómico donde se mueve la mujer. Es probable, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Latinoamérica tal vez eso sea fácil de comprobar, que es probable que las personas que pertenecen, y estoy hablando de generalidades, no estoy hablando de algo que se cumple indiscutiblemente, sin excepción, no estoy hablando de generalidades, uno que esperaría es que las personas que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos
en el momento de trabajar ganen más que las personas que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos. Si eso pudiese ser un determinante, ¿sí? La edad también, la edad, ¿sí? Incluso si quieres trabajemos con la edad, a ver, miremos si nos funciona. Por ejemplo, la edad determina el salario, ¿sí? El punto estaría que si yo tengo centrado mi interés sobre la educación es hasta qué punto la educación es independiente de la edad o la educación es independiente del estrato socioeconómico. Por ejemplo, el estrato socioeconómico es probable también que uno diga que, vuelvo y digo, es probable que uno observe que las personas que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos probablemente tengan mejor acceso a la educación y probablemente tengan más altos niveles de escolaridad, ¿no es cierto? Obviamente, eso lo estoy especulando. Pero, digamos, no sé, si uno hace, digamos, la simple observación, podría uno decirle algo por ese estilo. O la edad, la edad, ¿no es cierto? La edad y la educación. Digamos, aquí probablemente existe una alta correlación entre la educación y la edad, ¿no es cierto? Entre más años tenga, pues seguramente voy a tener más años de escolaridad, ¿no es cierto? Se convierte en una imposibilidad de vida, simplemente, es una imposibilidad práctica, que yo, teniendo menos edad, pueda tener más educación, más escolaridad que una persona con más años, ¿no es cierto? Puede haber una situación, sí, una situación donde, digamos, la persona grande se estancó, pero en general, a más edad, pues se espera que no tenga mayor nivel educativo, ¿no es cierto? Al igual que la experiencia. Bueno, entonces, si lo que se queda aquí por fuera no logro demostrar que es independiente de esto, esta regresión que estoy haciendo acá no está correcta, ¿cierto? No está correcta. ¿Por qué? Porque me está diciendo que este punto 10, solo por repasar, ¿cómo se lee este punto 10? Acuérdense que usted está en salarios. ¿Quién me ayuda interpretando este punto 10 que indica acá? ¿Se acuerdan? En la medida que usted logra, me estoy viendo un año adicional de escolaridad hace que el salario se incremente, ¿sí? En realidad es una semielasticidad, ¿no es cierto? En realidad es una semielasticidad. Entonces, un año adicional de escolaridad hace que el salario se incremente en un 10.74%, ¿no es cierto? 10.75%. Bueno, entonces en la medida que yo no pueda garantizar, en este caso estoy pendiente de la educación, que la educación sea exógena a lo que pueda estar en el término no observable, probablemente utilizar un método de momentos, un método de variables instrumentales, ¿sí? En este caso una estimación bietápica, me puede ser de utilidad. Bueno, vamos a utilizar, digamos, a manera de ejemplo, aquí vamos a utilizar un instrumento que va a ser la educación de la mamá de la mujer. Acuérdense, aquí tenemos mujeres para las cuales tenemos su salario, mujeres que trabajan, tenemos su salario, su nivel de escolaridad en años, su nivel de experiencia en años y la educación de la mamá de la mujer encuestada en términos también de años. ¿Listos? Entonces entonces vamos a hacer una regresión bietápica, o sea, una regresión en dos etapas para incorporar el instrumento. Y vamos a iniciar por hacer entonces una regresión entre la educación, la experiencia al cuadrado y el instrumento que vamos a utilizar, que es la educación de la mamá de la mujer, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes observan, si ustedes observan, la educación, ¿sí? La educación de la mamá, ¿sí? Parece que es, digamos, por lo menos estadísticamente nos sugiere que es un determinante de la educación de la mujer. ¿De acuerdo? ¿Listos? Acuérdense que una de las propiedades del instrumento es que el instrumento
Entonces, que no debe estar dentro de la regresión, está correlacionado con mi regresora de interés. Entonces, si ustedes ven, hago la educación en función de las variables, incluyendo el instrumento. Me dice que es estadísticamente significativo. La otra propiedad que observar es que el instrumento no debe estar relacionado con mi variable de estudio. Si ustedes ven, la relación que existe entre el salario y el instrumento no es significativo al 5%. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos, digamos, para terminar, lo que podemos hacer esto, vuelvo y digo, aquí pues las cuestiones aparentemente ya son muy fáciles porque simplemente voy a utilizar herramientas predeterminadas en un programa especializado como es Stata. Aquí yo puedo ir entonces a un sitio donde dice covariables endógenas. ¿Mm? Y le vamos a poner aquí estimación con un instrumento simple. Entonces vamos a ponerla aquí. Mi variable dependiente va a poner el salario. Voy a colocar acá la experiencia al cuadrado. Mi variable endógena, ¿cuál es? La educación, es mi variable de interés y es en la que observo endogeneidad. Y la variable instrumental que he elegido es la educación de la mamá, que ya observamos cumple con las propiedades, ¿cierto? Dámele submit u OK. Aquí, bueno, si lo escribo mal, pues no va a funcionar. Y aquí está. Vuelvo y les digo, independientemente, ¿sí?, de las matemáticas, vuelvo y les digo, la tranquilidad que da la estimación de estos coeficientes, pues tiene, digamos, toda una parte matemática demostrativa, ¿sí? Demostrativa. Pero lo que quiero terminar mostrándoles, ¿sí?, que es por lo menos, vuelvo y les digo, la introducción, la noción a la estimación basada en momentos, ¿sí?, es que este coeficiente, asintóticamente, por lo menos, digamos, en propiedades de muestra grande, lo que me va a garantizar es que es consistente. ¿Bueno? ¿Observan diferencia ustedes entre esto y este estimador? Educ Expert, Expert 2 y teníamos, bueno, quitemos el instrumento. ¿Listos? Si ustedes ven, si ustedes ven, lo que habíamos observado de un impacto del 10% con un estimador consistente, es decir, eliminando el problema de endogeneidad de este modelo, me dice que el impacto de la educación sobre el salario en realidad es del 4.5%. ¿Sí? 4.5%. Incluso vean aquí el problema de significancia. Entonces, digamos, esto solo nos dejaría, digamos, un modelo, digamos, pues resuelto a medias, ¿no es cierto? Un modelo resuelto a medias. Seguramente tendríamos que entrar a especificarlo mejor, pero por lo menos aquí ya estamos, digamos, vuelvo y digo, aquí ya estamos tratando de modelar, tratando de eliminar ese problema de la endogeneidad dentro del modelo. Bueno, entonces, en resumen, ¿cuál era la intención de lo que queríamos hacer? ¿Qué es lo que pretendíamos mirar con eso? Cuando nosotros hacemos modelos de regresión, lo que nosotros buscamos es obtener unos estimadores insesgados, ¿cierto? En caso que no sean insesgados, es que sean consistentes. Lo que nosotros queremos es llegar a estimar parámetros que nos den valores que fueran iguales a los que esperaríamos observar en la población. El principal problema que nosotros podemos, o el que nos vamos a enfrentar para poder establecer ese tipo de situación, el insesgamiento, la consistencia, será que no haya independencia entre mi regresora de interés y lo que pueda estar en el error. Esa situación se llama endogeneidad. La endogeneidad es un problema grave para la estimación de los métodos en los métodos de regresión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer?
aislar esa endogeneidad, bueno, o buscar la exogeneidad en la regresora o aislar esa endogeneidad, y eso lo puedo lograr a través de métodos de estimación distintos al de mínimos cuadrados ordinarios. Los métodos que revisamos el día de hoy fueron los métodos por momentos, ¿sí? Veamos que el método de momentos me produce estimadores exactamente iguales a los de mínimos cuadrados ordinarios si se cumplen todos los supuestos. Si no se cumplen los supuestos, ¿sí? Si no se cumplen los supuestos, el método de momentos no me va a generar estimadores consistentes. ¿Sí? Y si quiero aislar el problema de la endogeneidad, pues entonces puedo utilizar una técnica que se llama la técnica por variables instrumentales. El instrumento es una variable accesoria, si lo quieren llamar así, que cumple algunas propiedades. En esencia, yo lo que busco es que no tenga algún tipo de relación con mi variable de estudio, mi variable dependiente, pero que sí tenga correlación con mi variable independiente. Adicionalmente, otra cosa que requiero es que sea independiente, que ese instrumento sea independiente de todas las variables que están en el error. Y para hacerlo, si tengo un modelo de regresión lineal múltiple, pues puedo hacerlo a través de técnicas bietápicas, ¿cierto? Técnicas bietápicas, que en el caso de Stata, pues lo puedo hacer a través de herramientas ya, o más bien de técnicas estadísticas predeterminadas. Bueno, entonces eso era el tema por hoy. Les agradezco como siempre su participación. Cualquier inquietud pues me la manifiestan, porfa. Si ustedes quieren tener acceso a los apuntes de clase, con mucho gusto se los envío. Y bueno, los espero la próxima semana. La próxima semana, el día jueves, vamos a continuar con el tema de árboles de decisión, nuestros temas de riesgo y finanzas. Y el día viernes vamos a ver entonces también toda la parte introductoria a modelos de ecuaciones simultáneas, donde pues podemos observar un poco mejor todo el concepto de endogeneidad. Bueno, entonces les deseo muy feliz día, les deseo feliz fin de semana y hasta la próxima. Bueno, espero que esto ha sido por lo menos una abreboca para todo este apasionante tema de la modelación econométrica. Bueno, muy feliz día y chao.